Lante le dio un empujoncito y Vesper sonrió. Su corcel tenía el mejor sentido del humor de todos los caballos que había conocido en su vida. Ciprián y los demás se colocaron en fila de nuevo para avanzar hacia la entrada de la cueva. Los caballos relincharon con nerviosismo otra vez, justo cuando Vesper sintió unas vibraciones en la suela de los zapatos. El príncipe se giró y miró por encima del hombro hacia una pared de nieve que se abalanzaba sobre ellos como una ola. Seguramente la habían causado al atacar. ¡Avalancha! Gritaron Vesper y Ciprián simultáneamente. Todos se montaron en sus caballos de un salto y galoparon hasta la entrada de la cueva Rigamort. Consiguieron entrar instantes antes de que la luz cubriera por completo el camino en el que habían estado hacía unos segundos. Vesper se quedó ciego ante la repentina oscuridad. El sonido de las herraduras metálicas rasgó el hielo y la humedad de la piedra fría le congeló la nariz. 9 pares de ojos ambarinos se iluminaron como faroles a su alrededor. Vesper bajó del caballo y desenvainó la espada. Selena hizo lo mismo y empuñó su daga con la misma habilidad y destreza que cualquier soldado. Después de lo que acababan de encontrarse, no podía evitar pensar que su madre tenía razón sobre el hecho de que su delicada princesa fuera más fuerte de lo que sus cartas indicaban. ¿Cómo iba a reinar a su lado si temía el reino de la noche tanto como el suyo propio? ¿Cómo sería lo bastante fuerte como para enfrentarse a la maldición de Vesper si no toleraba el dolor o la incomodidad al tocarle? Sintió un cosquilleo en la zona del esternón y se tragó un gemido que le supo a metal. Aquella sensación significaba que la plaga dorada estaba extendiéndose por su piel. Estaba muriéndose un poco más cada día. No podía permitirse el lujo de reflexionar sobre la lógica de la magia ni de las profecías, o buscar una princesa que estuviera hecha para él y su mundo salvaje. Vesper debía tener fe. Sabrás quién es por su voz. Todos se ataron cintas de cuero con pinchos de metal a las suelas de las botas y emprendieron el traicionero camino cuesta abajo por un saliente sinuoso de roca en el que apenas cabían un hombre y su caballo. La oscuridad era total, excepto por las largas y brillantes estalactitas que reflejaban la luz ambarina de los ojos de los demás. En las profundidades de la cueva, un destello azulado brillaba formando pequeñas ondas en la superficie del agua. Desde donde estaba Vesper, parecían luces del tamaño de luciérnagas. Aparte del ruido que hacía la comitiva al avanzar, el crujido de las botas y las herraduras contra el suelo, y el sonido de algún murciélago batiendo las alas de vez en cuando, reinaba el silencio. Hasta que recorrieron más o menos la mitad del camino. En ese momento, todos se pusieron alerta al oír el ruido de las patas de las arañas huesudas. Vesper vio pasar por el rabillo del ojo a una. Era una sombra del tamaño de Nisa. La criatura subió por una cascada congelada utilizando una tela tan gruesa como el brazo de un hombre. Los cuerpos de los arácnidos eran blancos con forma de calabaza, y tenían 6 patas y 2 pinzas. Se movían como si fueran cangrejos, pero contaban con colmillos afilados que les enmarcaban la mandíbula y que se abrían y cerraban como tijeras. Los caballos eran sus mayores enemigos, porque eran propensos a pisotear sus delicados caparazones cuando se asustaban, así que las arañas mantenían las distancias. Los demás tuvieron que detenerse para esperar a que Vesper recuperara el equilibrio 1 o 2 veces, ya que su cojera le suponía una carga a la hora de moverse por el saliente congelado. Aquel trayecto por la cueva siempre hacía que sus imperfecciones destacaran. Su ceguera, su pierna inútil, su incapacidad para participar en las conversaciones silenciosas. Pero aquella vez, en cuanto puso un pie en el nivel más bajo de la cueva y oyó la tos y los gemidos de los ciervos moribundos, vio sus cuerpos, una vez majestuosos y elegantes, desparramados por el suelo, descompuestos y maltratados, se olvidó de sus imperfecciones como hombre y se acordó de que era un rey. Un túnel de luz azulada iluminaba la cámara de hielo con un brillo incandescente. Algunos de los ciervos deambulaban por el túnel que desembocaba en el desfiladero, y otros habían lamido las formaciones rocosas durante tanto tiempo que habían llegado al suelo. Todo ello para obtener los nutrientes de las estalactitas ricas en minerales y el hielo que cubría cada rincón de las cuevas. Aquellos aún estaban sanos, y se volvieron hacia Vesper y su comitiva con la cornamenta bien alta. Las escamas gruesas que les rodeaban el lomo y el pecho rezumaban una luz tan brillante que Vesper se vio obligado a entrecerrar los ojos. Siempre se sorprendía cuando los veía de cerca, considerando el hecho de que parecían igual de pequeños que las luciérnagas desde la entrada de la cueva. Los ciervos que estaban tumbados al lado de los cadáveres en estado de descomposición y de los esqueletos huecos habían enfermado. Era fácil de ver por qué sus escamas se habían apagado y brillaban con una tenue luz gris.
Vesper no vio una pila de cornamentas amontonadas tal y como le había dicho Yadia, pero, sin embargo, sí que vio que 2 cadáveres tenían las cuencas de los ojos huecas y manchas de sangre negra por el cuerpo. Restos de la magia de sus cuernos. Sus heridas habían contaminado el aire con un hedor amargo. Al príncipe se le hizo un nudo en el estómago y suspiró mientras envainaba la espada de nuevo. Uno de los ciervos más fuertes se aproximó a ellos con la cabeza agachada y la cornamenta brillante, apuntando hacia ellos. Vesper dio un paso adelante y se colocó entre la criatura y su tropa. Hermano. Selena estiró el brazo para llevarlo hacia atrás. Su voz resonó por la cueva. Su tono reflejaba miedo y asombro. Incluso Misa, que llevaba puesta la correa, se quedó quieta a los pies de su hermana y se limitó a observar la escena en silencio, como si notara que los ciervos estaban muriendo. Selena, he estado aquí en otras ocasiones. ¿Me conocen? Sí, pero y me parece que ya no reconocen a nadie. Su hermana recordó su posición, retiró la mano y acabó de expresar lo que pensaba. Quizá Alger y Dolin puedan colocarse delante de ti. Era una buena idea. Como ellos habían utilizado el túnel constantemente cuando se dedicaban a robar la luz solar de Eldoría, tenía sentido que fueran los que se acercaran a los ciervos. Habían frecuentado aquella ruta muchas más veces que Vesper. Pero este no era un viaje como los demás. Normalmente se repetía el mismo ritual. Las criaturas formaban 2 filas, una delante de la otra, y alzaban las cabezas para unir sus cornamentas con los de enfrente y formar un arco, como era tradición para las bodas militares en su reino. Del mismo modo que los recién casados pasaban por debajo de un arco de espadas, el viajero esperanzado tenía que pasar bajo las cornamentas de los ciervos. Era la manera que tenían aquellas criaturas de obtener una impresión de los que utilizaban el túnel, de recordar sus caras para cuando regresaran. Un método para asegurarse de que todo el que entrara a Nerecet pertenecía al reino de la noche. Sin embargo, esta vez las criaturas no se colocaron en formación. Parecían dispares, poco organizadas. Eran vulnerables y habían perdido su razón de ser. Vesper contempló las 9 caras preocupadas que había a su alrededor. Estos son mis guardianes, los ciervos con los que formé un vínculo cuando era un niño. Y me necesitan. El príncipe soltó las riendas delante. Los otros soldados hicieron lo mismo, y sus caballos hicieron el amago de seguirles, pero se detuvieron cuando Vesper levantó una mano. Tengo que hacerlo solo. A pesar de que había perdido su conexión mental, debía tener fe en que si la magia podía unirlo con su otra mitad, una chica que nunca había conocido, también sería capaz de vincular de nuevo la lealtad de aquellas criaturas salvajes a él para siempre, igual que con todos los reyes de la noche que le habían precedido. Vesper dio un segundo paso al frente. El ciervo de la bruma se colocó en posición de ataque y arañó el suelo con las pezuñas. Después, bajó la cabeza de nuevo a modo de advertencia y dejó escapar un sonido amenazante, mitad bufido, mitad gruñido. La luz del túnel iluminó la cornamenta con una luz hipnótica pero mortal. Los gemidos de fondo de los ciervos moribundos le dieron a Vesper el valor de avanzar 2 pasos más, quitarse los guantes y abrir la mano con la palma hacia arriba. He venido a ayudaros. No os haré daño. Sé que no habréis escuchado mi voz en vuestras mentes últimamente. Vesper alzó las cejas, implorando. Pero sigo siendo el príncipe y, vuestro rey. Aproximaos. Oledme y me recordaréis. La criatura movió su larga cola, delgada y blanca como una serpiente con una mata de pelo en el extremo, iridiscente como una perla. El ciervo rebufó y levantó la cornamenta con los orificios nasales abiertos. Luego, abrió los ojos de par en par y movió la cabeza de arriba a abajo, como un caballo que olisquea algo que le resulta familiar y que aprecia. Finalmente, dio unos pasos hacia adelante y acarició la mano de Vesper con el hocico. El príncipe sonrió y se giró para mirar hacia sus compañeros, que estaban observando la escena asombrados. Cuando el príncipe rascó las orejas puntiagudas del ciervo, el animal lo recompensó con un bramido de felicidad. Los caballos relincharon a modo de respuesta, igual que el resto de ciervos sanos. Entonces, uno a uno, se acercaron a Vesper para que los acariciase y para olisquearle la mano, como si se la hubiera cubierto de azúcar y miel. Minutos después, el príncipe se dirigió hacia los 2 animales con la cornamenta cortada, e hizo una mueca al contemplar sus esqueletos. Quería enterrarlos bajo las rocas antes de que su comitiva y él tomaran el túnel hacia el desfiladero. El príncipe se aproximó a los ciervos enfermos y se arrodilló a su lado con el corazón encogido. Selena le estrechó el hombro y los demás se acercaron a conocer a los ciervos sanos que estaban en el lado izquierdo de la cueva. Me siento tan inútil, confesó Vesper a su hermana.
Selena se inclinó para acariciar el cuello del que tenían más cerca. La criatura bramó de dolor y entreabrió los ojos. Ciprián se arrodilló al lado de Vesper, se retiró la capucha y dejó al descubierto una melena blanca que le llegaba a la altura de los hombros. La pintura que decoraba su rostro reflejaba las luces titilantes del túnel, lo que le daba un toque horripilante e irónico. Vesper recordó su propio rostro pintado. Con razón el ciervo se había apartado de él al principio. ¿Qué ha pasado con sus cornamentas? Preguntó el soldado de confianza del príncipe. ¿Cómo es posible que se las hayan cortado? Siempre están listos para atacar, añadió Selena. Vesper tensó la mandíbula. No todos ellos. Los que están enfermos no tienen fuerzas para atacar. Si alguien distrajera a los más fuertes y se los llevara a otro lado de la cueva, los más débiles se quedarían indefensos. ¿Y qué les está debilitando? Preguntó Selena. Los destellos de luz del túnel realzaron aún más la palidez de su piel y le aportaron un tono más azulado de lo habitual, y su pelo y sus ojos reflejaron el brillo fosforescente. Selena parecía un ángel. Vesper deseaba que lo fuera, para así poder sanar a los ciervos guardianes. Me resulta difícil de imaginar, respondió por fin Vesper. Durante siglos han sido invencibles. En cuanto el príncipe acabó la frase, el ciervo que su hermana había estado acariciando acercó la cabeza hacia el brazo sangrante de Vesper. La criatura bramó y sacó la lengua. Desconcertado, el príncipe bajó el brazo para colocarlo a la altura del rostro del animal. Con un suspiro similar al de un humano, la criatura le lamió la herida. En cuestión de minutos, el ciervo abrió los ojos y las escamas del lomo se iluminaron. Estaba recobrando las fuerzas. Vesper y Selena intercambiaron una mirada de asombro. La luz del sol que hay en tu sangre. Selena fue la primera en decirlo en voz alta, aunque ambos estaban pensándolo. Todos estos siglos, los saqueadores de sol que pasaban por el túnel y transportaban la luz, y es posible que los ciervos también necesiten estar expuestos a ella, por poco que sea. Y estos últimos 5 años hemos estado privándoles de ella, añadió Ciprián. Los hemos convertido en criaturas débiles. Los hemos hecho vulnerables. Vesper hizo una mueca, horrorizado. La importancia de la luz solar para Nerecet se hacía más y más evidente cada día. Enviaré a Algero a Dolin con un buen suministro después de que capturemos a la bruja. Lo bastante como para que les dure hasta que mi unión con Lady Lyra sane nuestros mundos. Vesper se giró hacia los cadáveres sangrantes. Una carnicería tan cruel requiere venganza. Cuando encuentre a los criminales responsables de ella, acabaré con ellos. Dentro de una celda en las mazmorras del Doria, escondida entre sus propias mentiras, Griselda estaba de pie al lado de la mesa en la que ella y sus hijas habían comido durante los últimos 5 años. Allí, la reina regente desenvolvió un paquete recién llegado. 2 cornamentas de ciervos de la bruma que aún rezumaban sangre negra mágica, brillante como las estrellas del cielo nocturno de los retratos de antaño. Griselda trató de ignorar una extraña punzada de dolor en la sien. Siempre la acompañaba en aquella clase de transacciones. Si tuviera conciencia, sospecharía que se trataba de algún tipo de remordimiento. Griselda se rió para sus adentros al pensar en la imposibilidad de aquel hecho. Una vez acabara todo aquello, le pediría al médico del castillo que la ayudara con aquellos dolores. Considerando que Lustacia también había estado quejándose de dolores de cabeza últimamente, la única hija que había heredado la delicada piel de Griselda y el mismo físico, lo más seguro era que se debiera a la escasez de nutrientes a causa de la falta de luz solar y aire fresco. ¿Se ha cumplido la cuota, Alteza?, preguntó Sir Erwan, que observaba el contenido del paquete a su lado mientras Sir Bartley vigilaba la puerta. Sí. Erwan arqueó una ceja, y algo se movió detrás de él. ¿Puedo confiar en que nadie se ha percatado de estas exportaciones?, preguntó Griselda al duende de la escarcha, que se asomaba desde la barrera de seguridad que le ofrecían los pantalones rojos y la capa blanca del soldado. La cabeza del duende le llegaba a la altura de las rodillas. Tenía sentido que se llamara derretido, ya que tenía el mismo aspecto lodoso y pisoteado que Griselda imaginaba que tendría la nieve deshecha y sucia. Nadie hasta la fecha, magistrada, respondió con un tono grave y vaporoso, como el movimiento de la ceniza de los recuerdos inconexos de Griselda en el desfiladero. La reina regente hizo una mueca, irritada por el dialecto rítmico e infantil del duende. Todos los de aquella estirpe hablaban así, por lo que se había esforzado en ser tolerante. Pero aquello acabaría hoy. Es majestad. Y reservarás ese título para la princesa. Ella será vuestra reina. Derretido sonrió y mostró sus dientes puntiagudos y mugrientos.
Tenía el pelo áspero y grueso, del mismo color que el barro manchado de leche. Sus pelos cristalizados reflejaron la luz de la celda y brillaron como si su barba estuviera hecha de carámbanos. Lo mismo sucedía con sus orejas puntiagudas, parecidas a las de un burro. Derretido tenía los ojos grises, vidriosos y saltarines, como si fueran bolas de mármol demasiado grandes para un rostro tan pequeño. El duende se volvió hacia la supuesta princesa con una expresión que denotaba una mezcla extraña entre idiotez y curiosidad. Allí, a los pies de las hijas de Griselda, se amontonaba su equipo, que babeaban sobre sus vestimentas hechas de la corteza de un árbol. En un principio habían sido un total de 6, pero habían perdido a 2 de ellos en un incendio en el desfiladero, hacía unos años. Sin embargo, aquel equipo reducido de duendes había cumplido con su trabajo bastante bien. Las chicas, con vestidos de encaje y terciopelo, estaban sentadas sobre taburetes acolchados. Huarataline y Avaricete estaban hablando sobre su hermana Lustacia, que se había acostumbrado tanto a ser lira que guardaba silencio alrededor de todo el mundo, excepto de su familia mientras cosían los últimos puntos del atuendo de su boda. Cosieron perlas en el velo, en los guantes y en el tocado, y encaje de color crema alrededor del escote pronunciado del vestido de organdí rosa pálido. A su lado, los pájaros arrullaban y piaban en sus jaulas, y le daban un toque sereno al momento. Incluso con su miserable sobrina muerta, Griselda había optado por quedarse con los carboneros, los ruiseñores y las golondrinas. Uno nunca sabía cuándo podía haber una plaga. La reina regente pensó que en cierto modo aquello era una plaga. Un semicírculo de duendes horripilantes, con narices largas y puntiagudas que les tapaban las bocas, alrededor de sus queridas hijas. Sin embargo, a ninguna de ellas parecía importarle. Al estar tantos años atrapadas en aquella mazmorra sin ninguna clase de interacción social, habían empezado a considerarlos sus sirvientes. Una evolución lógica, si se tenía en cuenta que se habían convertido en 5 bandidos que habían estado entregándole paquetes de NRC desde que les pidió escorpiones y plantas cadáver para torturar a su sobrina. En todo caso, a sus hijas les aburría la presencia de sus invitados. Por otra parte, los duendes estaban fascinados. Todo lo que tenía que ver con la humanidad y la nobleza les intrigaba y lo anhelaban más que el oro blanco de Eldoria. Una codicia insaciable de la que Griselda se había aprovechado desde el principio. Y reinaremos a su lado, altos como hombres llenos de orgullo. ¿Verdad, altereza de gran grandeza? La pregunta de Derretido le perforó el cerebro. La reina regente se masajeó las sienes y frunció el ceño cuando notó 2 bultos con las yemas de los dedos. Eran nuevos. Se dice Alteza, corrigió Griselda, irritada por su insolencia. ¿Yo soy su Alteza? Pero si ni siquiera tengo la cara y Derretido se chafó la punta de su larga nariz con un dedo delgado y retorcido, como si pudiera introducirla en su cráneo y hacerla más pequeña con un simple gesto. Tú debes llamarme Alte y da igual. Por estúpido que fuera, sabía muy bien qué decir para molestar a Griselda. Pero ella reiría la última. Te prometí que serías el fiel reflejo de un hombre, ¿verdad? Una dama siempre cumple sus promesas. Después de responderle una verdad que pronto comprendería con horror, Griselda se alisó el pelo. Se ocuparía de los bultos después, cuando tuviera tiempo de mirarse a un espejo. Por ahora, no tenía ganas de contemplarse a sí misma con aquel vestido marrón. Trabajar con ingredientes mágicos en condiciones inestables había demostrado ser una labor engorrosa en el pasado, y ya había arruinado bastantes vestidos lujosos como para aprender que, en algunas ocasiones, era mejor llevar uno sencillo. Griselda atravesó la celda y colgó la cornamenta de los ganchos que había al lado del hogar, situándolos de modo que la sangre brillante, que goteaba de ellos, se almacenara en un cuenco de porcelana. Necesitaba 2 pares para llenar un tarro entero. Ya tenía 2 de ellos en las estanterías, escondidos detrás de botellas de vino de melocotón, reservas de queroseno y sol líquido y bolsas de queso y carne seca. Por fin le resultarían útiles los suministros de sangre. Griselda sonrió y colocó un par de cuernos de hacía 4 meses vacíos de toda su esencia vital sobre un mortero de granito del tamaño de una olla grande. Aplastar los cuernos hasta convertirlos en polvo brillante para liberar la magia del invierno siempre requería esfuerzo, pero le gustaba el proceso. Pulverizarlos le parecía terapéutico, porque sabía lo que conseguiría a cambio, a pesar de que tenía las manos permanentemente amoratadas y manchadas con un tinte azulado. ¿Para qué servían los guantes de satén de una dama si no era para ocultar su ambición? Griselda apartó los elementos cotidianos del medio para alcanzar los 2 tarros de sangre.
Los contenidos se removieron dentro de los cristales, dejando manchas aceitosas en el vidrio que brillaban como diamantes de obsidiana líquidos a la luz de la celda. Aquel era el último elemento necesario para llevar a cabo el paso final de la transformación de Lustacía. Sir Bartley le había traído las noticias antes. Una misiva que la reina Nova había enviado a través de una grajilla anunciando la llegada de su hijo en cuestión de días. También había mencionado que un espía había visto a la bruja del tormento en el desfiladero, y que poseía una caja marcada con las palabras Princesa Revolución. Si la vieja bruja ponía un pie en su territorio, Griselda la arrestaría de nuevo. Lo único que le importaba en aquel momento era que el príncipe Vesper por fin estaba en camino para encontrarse con su prometida. Su hija, Nola de Kiran. Una chica de voz melódica y con el pelo plateado que controla las sombras. La lista de tareas pendientes de Griselda estaba cerca de estar completa, excepto por una cosa. Y una vez la llevara a cabo, nadie podría negar que Lustacía era la princesa de la que hablaba la profecía. La reina regente colocó los tarros en un cesto pequeño y observó la celda. La mesa estaba rayada de la vez que las chicas la utilizaron para jugar a lanzar herraduras sobre un palo de cerámica. Los espejos que magnificaban la luz de los faroles se habían ennegrecido en algunas zonas de las veces que las chicas los habían limpiado. Las alfombras estaban desgastadas de bailar en ceremonias imaginarias. Y los tapices perfumados y las flores frescas les inspiraban nostalgia más que cualquier otra cosa. Por no hablar de las horas que las chicas pasaban frente al fuego, riéndose de algunos rumores del pueblo que les contaban Erwan y Bartley. En algún lugar profundo de su ser, Griselda comprendía que les había robado la juventud al aislarlas en las mazmorras, especialmente a las dos más mayores. Por mucho que trataba de sentir arrepentimiento, solo encontraba un profundo vacío en su interior en el que no habitaba ningún sentimiento, excepto su deseo de librarse de aquella celda claustrofóbica para siempre. Griselda metió el cesto dentro de la olla y le hizo un gesto a Erwan. El soldado reunió a los duendes y los guió hacia la puerta para que se marcharan por el túnel secreto. Allí, les esperaba una habitación escondida con las paredes sucias y los suelos musgosos. Era el lugar en el que acabarían de determinar el destino de Lustacía. Cuando derretido cruzó el umbral detrás de sus 4 compatriotas, sus ojos protuberantes se fijaron en ella. Hoy habéis realizado la última entrega, contestó Griselda. Por lo tanto, es hora de que recibáis vuestro pago. Sir Erwan os llevará a nuestra habitación más privada. Yo iré dentro de unos minutos para finalizar la transacción. Aquello pareció satisfacer al duende, porque reemprendió la marcha con los hombros bien erguidos, como si se sintiera más alto. La puerta se cerró con un golpe seco detrás de ellos. Lustacía se puso en pie antes de que Griselda se lo pidiera. Urataline y Avaricete la siguieron y dejaron de coser. Sus ojos no reflejaban la misma inquietud que los de su hermana, ya que ambas estaban impacientes por presenciar las artes oscuras. ¿Iremos a la habitación especial, madre? ¿Dónde escondes los antiguos retratos familiares y las cartas y las rosas del príncipe? Preguntó Urataline, y una expresión de terror se extendió por el rostro de Lustacía. Griselda frunció el ceño cuando se percató de la reacción de su hija pequeña. Ignoró la pregunta de Urataline y se centró en Lustacía mientras colocaba el grimorio dentro de la olla de hierro, al lado del cesto. El resto de ingredientes la esperaban en un agujero en la pared, encima de unas estanterías. No te preocupes, hija. He apilado aquellos recuerdos en el rincón más oscuro de la sala, junto con el espejo roto reconstruido de la reina Arael, y he cubierto todo con sus vestidos viejos. Tendremos que llenar tu habitación real con ellos una vez te hayas casado con el príncipe. Lyra era muy nostálgica. Sin embargo, con las alteraciones que ha sufrido tu aspecto, te pareces a la niña fantasma lo suficiente, y nadie cuestionará tu parentesco. Bien, contestó Lustacía con una voz melódica que no conjuntaba con su expresión apesadumbrada. Acabemos ya con el hechizo. ¿De verdad? ¿No quieres suplicar por las vidas de los duendes? ¿No te lamentarás? Preguntó Griselda, complácida y sorprendida por la respuesta tan directa de su hija. Mi príncipe está en camino. Mi corazón le pertenece. La mirada de Lustacía reflejaba remordimiento, como de costumbre, a causa de su conciencia sensible. La joven sacó de una caja la última carta que el príncipe Vesper le había enviado, junto con su rosa de panacea correspondiente, sin espinas y con pétalos de un color lavanda intenso que empezaban a marchitarse. En ocasiones, el príncipe le enviaba una rosa con su carta mensual en honor a la flor a la que ella había renunciado cuando era una niña, aunque la verdad era que había sido el sacrificio de su prima. Lustacía acunó los 2 objetos como si fueran un bebé.
Siempre leía todas las misivas y contestaba como lo haría una princesa, aludiendo a su delicada constitución y su miedo a las ortigas gigantes y a las abejas que habían tomado al castillo como rehén, e insinuaba que esperaba con ansias el día en que viniera a rescatarla. Griselda había enseñado a sus hijas que si deseaban incitar el interés de un hombre debían alimentar su ego. Después de responder, Lustacía siempre guardaba las cartas del príncipe y las rosas para no verlas. Decía que el perfume y el brillo de la tinta le producía malestar. Griselda sabía la verdad. Le recordaban a Lyra. Por irritante que fuera, le había permitido aquella debilidad a su hija. Hasta ahora. Una reina debía poseer la entereza necesaria como para escoger la brutalidad antes que la misericordia, y la apatía antes que la conciencia cuando su corona estaba en juego. Has trabajado duro para esto. Griselda agarró la rosa y la carta que Lustacía sostenía entre sus brazos y los colocó en el cesto para llevarlas con los otros objetos. Durante los últimos 6 meses de encierro, sin falta, su hija se había bañado en salvia y había utilizado una pasta espesa para teñirse el pelo y las pestañas. Ambas mezclas estaban hechas con luz solar robada, polvo de cuerno de ciervo de la bruma y claras de huevo, y le daban un efecto plateado a todo lo que tocaban. Hasta se había introducido en los ojos gotas de la mezcla diluidas en leche, a pesar del ardor que aquello le provocaba, para que se volvieran de un tono violeta. A pesar de su tendencia a hacerse moratones, había demostrado tener la piel lo bastante gruesa como para cumplir con sus funciones sin hacerse siquiera un rasguño. Aunque Griselda odiaba que su hija más pequeña se viera obligada a dejar de lado su tez pecosa y rosada, su pelo castaño y sus ojos azules para adoptar el rostro de una chica que habitaba entre las sombras, había sido una transformación necesaria. Lo único que no habían conseguido era alargarle las pestañas. Después de intentarlo 1000 veces sin éxito, decidieron alterar los retratos de cuando Lyra era pequeña. Griselda le pidió a Bardley que le trajera pigmentos, un lienzo y unas brochas, y que se inventara que Griselda, sus hijas y la princesa necesitaban un hobby para pasar las largas horas, por lo que habían decidido pintar paisajes. No fue difícil mezclar y combinar los colores lo bastante como para difuminar las pestañas largas y rebeldes de Lyra, de modo que Lustacía se pareciera a la niña del retrato tanto como su prima. Cuando colgaran los cuadros en las paredes de palacio de nuevo, los sirvientes asumirían que en sus recuerdos habían exagerado el aspecto de la princesa y se olvidarían de ello. Por fin recogerás los frutos de tu trabajo, le aseguró Griselda a su hija. Sí, respondió Lustacía, y se cubrió el pelo plateado y la piel pálida con un velo de cielo nocturno. He renunciado a todo lo que me hacía ser yo. Poco después de que la encerraran en aquella lujosa celda de las mazmorras, Lustacía había dejado de practicar el lenguaje de signos que el primer ministro Albous le había enseñado a la Lyra de verdad. En vez de ello, había utilizado el paso del tiempo para darle forma a la voz robada de Lyra, con el objetivo de convertirla en palabras y fundirla con su propia voz sin perder el tono melódico que la caracterizaba. Estoy lista para dejar de ocultar mi capacidad de hablar. Mi príncipe será el primero en saberlo. Quizá entonces esté orgulloso de algo que he conseguido hacer yo sola cuando aún era Lustacía. Queremos verte transformar a los monstruos en hombres, interrumpió Avaricete cuando se percató de que iban a marcharse sin ella ni su hermana. Madre, por favor. Exclamó Grataline. La metamorfis suena tan fascinante y se dice metamorfosis, Urak corrigió Avaricete, poniendo los ojos en blanco. Ambas permaneceréis aquí, insistió Griselda, que agarró aquella olla grande y se dirigió hacia la salida con su hija pequeña. Dio 3 golpes en la puerta para comunicarle a Bardley que ya estaban listas. Los duendes deben beber la poción directamente de las manos de Lustacía para que se complete el vínculo. No necesitamos que estéis allí discutiendo entre vosotras e interrumpiendo el proceso. Haced algo útil. Alimentad a los pájaros. Regresaremos enseguida junto con los súbditos más leales de vuestra hermana. 13. El carnicero, le panadero y otros infractores. En mitad del desfiladero de la ceniza, el mercado negro abría sus puertas cada día durante horas después de que terminara el período de cesación. Permanecía abierto durante el período diurno y durante 6 horas más después de este, y permitía 5 más de diversión antes de descansar. La mayoría de los residentes dedicaba aquellas últimas 5 horas a robar, emborracharse o fornicar. En medio de una bruma monocromática de ceniza gris, árboles de troncos negros y retorcidos y hojas grises e impenetrables, el mercado ofrecía un destello de color y vitalidad al entorno. Cada día, a la hora en la que abría, se introducían luciérnagas del reino de la noche en unos faroles, del tamaño de una manzana, que permanecían fijos en las ramas espinosas de los árboles.
Sedimentos, un duende de la escarcha, había traído aquellas criaturas luminosas. Nigel, un ladrón jubilado, se encargaba de subirse a cada árbol para rellenar los faroles, ya que era igual de ágil que una cabra montesa, e incluso su barba y su rostro se parecía a los de una. Una vez encendidos, los faros iluminados decoraban los árboles como si fueran gotas enormes de rocío, e iluminaban la estrecha extensión bajo ellos, donde había una docena de casetas de madera, ramas y rocas a ambos lados de un camino sinuoso. Los puestos más destartalados y viejos temblaban con los gritos de los vendedores que trataban de superar a sus competidores con promesas de calidad y cantidad. Vendían de todo, desde comida y especias típicas del reino a mercancías místicas e intangibles. Los vendedores analfabetos poseían carteles coloridos con imágenes para representar sus productos. Los que sabían escribir y leer pintaban palabras en tablones. Algunos puestos estaban decorados de arriba a abajo con lazos o plumas multicolores en los bordes de las casetas, para que se movieran cada vez que alguien pasaba por delante. O con mosaicos hechos de vidrio de mar y rocas. Después, estaban los puestos que eran simples construcciones de tablones unidos a maderos podridos y cubiertos de alquitrán. Aquellos aún no se habían arreglado. Hacía 5 años, todas las casetas tenían aquel aspecto. Gris, raído y andrajoso. Mancha inició una campaña para embellecerlos, casi por accidente, cuando empezó a trabajar en la tienda de sus guardianes un mes después de que la rescataran y estos creyeran que era seguro que los demás la vieran disfrazada en público. Mancha se acordaba de aquel primer día a menudo, de lo bien que se sintió al pertenecer a algo finalmente y, a una comunidad, por muy extraña que les resultara a los del exterior. Cuelga a los recuerdos en los ganchos, apuntando hacia afuera, para intrigarlo bastante a los potenciales compradores como para adquirirlos, le dijo Crowny cuando llegó por primera vez al puesto. El trabajo de Mancha consistía en colgar los recuerdos de los ganchos inferiores, ya que era muy bajita y no llegaba a los más altos. Luce se encargaba de aquellos. Mancha solo había colgado unos cuantos cristales brillantes que contenían recuerdos antes de percatarse de que los compradores pasaban de largo sin siquiera inmutarse. Se decantaban por las tiendas que vendían pociones encantadas y armas hechizadas, e ignoraban los recuerdos mágicos. Como había perdido todos los suyos, quería que todo el mundo fuera al puesto para hacerles entender lo especiales que eran. No podía gritar para decirles lo que estaban perdiéndose, como los otros vendedores. Y Crowny y Luce parecían demasiado ocupados controlando el inventario como para darse cuenta de la situación. Aquel día se guardó en el bolsillo unas cuantas flores que había arrancado del jardín antes de ir. Le gustaba tener ramos escondidos y siempre a mano porque olían muy bien. Puede que tuviera un aspecto mugriento y descuidado, pero no tenía por qué apestar. Las flores también eran un recordatorio de que la luz que le salía de las yemas de los dedos y que le quemaba, tenía unos resultados hermosos, por lo que el dolor se volvía más soportable. Mancha agarró 5 flores y se agachó delante del cartel del puesto. Nostalgia rescatada. Recuerdos provechosos de las personas rotas y malditas. Pegó las frágiles flores entre los tablones de madera con barro pegajoso. Luce y Crowny dejaron su trabajo de lado para observarla y, pronto, muchos otros compradores se detuvieron también, pero dieron media vuelta y fueron a comprar a otras casetas. Ha sido un buen intento, pequeña, dijo Crowny para animarla mientras le acariciaba la cabeza. Los ojos marrones como el lodo de la bruja brillaban ligeramente. Era la luz del afecto, pero Mancha quería más. Aunque la sonrisa de la bruja podía marchitar las flores o inspirar miedo, a Mancha le gustaba. Es muy buena idea, añadió Luce, que miró a Crowny de reojo de un modo que ya había visto antes, cuando intentaron enseñarle cosas sobre el mundo que había más allá del desfiladero. Quizás solo necesitas pensar en grande. Imagina que este puesto fuera un reino. Un monarca sabio prestaría atención y otorgaría poder solo al castillo. Luce señaló el cartel. O lo extendería por todo cuanto le rodea para que todo el mundo lo viera de lejos y así atraer la atención de otros reinos, y hacer que su pueblo anhelara formar parte de algo tan poderoso, hermoso y unificado. Mancha consideró aquella aportación, y cuando el mercado cerró, después de que todos los demás vendedores y compradores se hubieran ido, compartió su plan de acción con sus guardianes. Crowny frunció el ceño cuando lo oyó. Es una gran labor que requerirá un sacrificio doloroso. ¿Estás segura? Mancha asintió y Luce sonrió para mostrar su aprobación antes de adoptar su forma de zorro. El sílfide vigiló el mercado abandonado y se aseguró de que no hubiera nadie entre los árboles o en las casetas que pudiera ver a Mancha utilizando el dorado de sus dedos para alimentar el barro que había extendido alrededor del puesto.
Aquella sensación de ardor valió la pena, porque en cuestión de segundos empezaron a emerger flores de la tierra. Y no solo eso. Al día siguiente las flores se habían multiplicado, y un montón de pétalos de color rojo, fucsia, azul y naranja decoraban el puesto de Crumby de arriba a abajo. Su perfume dulce cubría el olor habitual a podrido que impregnaba todo el mercado negro. Aquel día Crumby vendió más que nunca. Los compradores se amontonaron en su puesto de recuerdos, porque era imposible no verlo. Y si alguien no veía la manta de colores brillantes, se veía atraído por el aroma seductor que desprendían las flores. Todo el mundo estaba cautivado por las plantas encantadas que asumían que había invocado la bruja, e incluso le preguntaron si podían comprarlas. Cuando Crumby les informó de que no estaban a la venta, los interesados compraron todo lo que había en los estantes, incluso los amuletos para descansar mejor. Aquellos cilindros alargados de cristal, que se tenían que colgar sobre la cama, eran recuerdos capturados de cuentos para ir a dormir y nanas. Hasta entonces, los criminales cansados los habían rechazado. Sin embargo, había algo en el hecho de ver flores en esa tierra yerma, fuertes a pesar de su fragilidad, que hacía que hasta el tipo más duro se emocionara y que todo el mundo sintiera nostalgia de tiempos mejores. Pronto aquello se convirtió en una competición para ver quién tenía el puesto más colorido y atractivo para atraer a la mayor cantidad de clientes. Nadie en esos 5 años había batido el récord de Crumby, pero los intentos de los demás vendedores tuvieron como resultado un mercado más bonito y, en consecuencia, los compradores y los dueños de las casetas estaban más contentos. La mejor recompensa había sido ver sonreír a Crumby. Aquel día una hilera de flores entera se marchitó, pero valió la pena solo por tener ese recuerdo. Todos los recuerdos de Mancha eran sobre Quemadura, Luce o Crumby, porque había perdido los demás a causa de la amnesia. Aquel vacío enorme en su interior en relación a su pasado le obligaba a no dar nada por sentado. A hacer que cada día fuera más espectacular, más brillante y más intrépido para así poder llenar aquel hueco con experiencias significativas. Ese día, la nostalgia se sentía en el aire. Luce y Mancha estaban llegando a la abertura que había entre los troncos de los árboles y que formaba la entrada al mercado negro. El extraño aroma subyacente desapareció bajo el olor a galletas recién hechas, a sudor y a orina. Quemadura se detuvo en la fila de matorrales que había antes de llegar al mercado y arrastró una de las patas delanteras por la ceniza. Que tengas un buen día, caballito. Luce le ofreció una reverencia arrogante al Pegaso y se adentró en el mercado. Era una indirecta para que Mancha se despidiera de él. Quemadura tenía las orejas hacia atrás y parecía estar listo para chamuscar el mercado entero. Siempre se enfadaba cuando tenía que separarse de la joven. Mancha se colocó entre el Pegaso y la entrada al mercado. Notó como todo el mundo les miraba, consciente de la extraña pareja que formaban. El niño enclenque y su amigo salvaje y enorme. Mancha apenas le llegaba a la altura del pecho, pero el animal podía controlarse lo suficiente como para no pisarla cuando se interponía en su camino. Aunque el Pegaso nunca quería hablar de su pasado aquel tiempo antes de que llegara al desfiladero, Mancha estaba segura de que Quemadura había sido la presa de alguien, porque no se fiaba de nadie y, aparte de ella. La joven se ajustó el asa del bolso de cuero sobre el hombro y le hizo la misma pregunta que le hacía cada día antes de marcharse a trabajar. Si te dejo entrar, ¿te portarás bien? El Pegaso rebufó y expulsó humo por la nariz. Si comportarme bien te refieres a chamuscar las casetas, quemar a la gente mientras grita y pisotear las cenizas con mis patas, entonces sí. Mancha sonrió. Podríamos ir juntos si al menos tuvieras la decencia de ser civilizado. Tienes que ser diplomático. Luce me ha enseñado y no sigo vivo y libre gracias a mi educación. Las cicatrices en su lomo negro y brillante de todas las veces que le habían disparado flechas y clavado espadas para intentar atraparlo lo atestiguaban. Mancha debía visto las miradas de anhelo que los habitantes del desfiladero le lanzaban al Pegaso. Había mucho fuego en el animal, ilimitado y regenerativo. Si alguien lo embotellase, sacaría una fortuna vendiéndolo en uno de aquellos puestos. Sin embargo, Quemadura siempre había logrado escapar y salir volando para sanarse. Así funcionaba su magia. El acto de volar ya fuera en el desfiladero, donde las copas de los árboles verdes y grises eran muy altas, o sobre el mar a cielo abierto le suturaba las heridas. Si alguna vez le rompían las alas, entonces sí que estaría perdido. Pero nadie conocía su debilidad, excepto Mancha, y se iría a la tumba con aquel secreto. La chica se quitó un guante para acariciarle el hocico. Que tengas un buen día, entonces sí. El Pegaso rebuzó.
La calidez de su aliento le llegó hasta la punta de los pies, igual que la sidra de canela que Cromie preparaba en los días de tormenta, cuando la lluvia penetraba las copas de los árboles. No te acerques a la ciénaga, dijo Mancha antes de adentrarse en el camino ennegrecido del mercado y dirigirse hacia donde estaba Luce, 10 casetas más abajo, colgando recuerdos de cristal en los ganchos de la tienda cubierta de flores de Cromie. Quemadura relinchó, y Mancha se giró para mirarlo. ¿No notas el cambio en el aire? Deberíamos salir a explorar. Sí, Mancha volvía a sentir aquel aroma familiar en el aire. Era algo que olía a almizcle, como el trasero de Quemadura, pero crudo en lugar de tostado. Se parecía al aroma de la lluvia, pero era diferente. Mancha no lograba determinar a qué le recordaba, pero ahora que ya no estaba centrada en ello, todos sus sentidos se pusieron en alerta, como si estuvieran a punto de obtener una respuesta. El problema de vivir allí, tan aislada del reino, era la ausencia de noticias. La mayoría de los habitantes del desfiladero no avanzaban más allá de las afueras del Doria, si es que lo hacían, y era poco común que las ramas dejaran entrar a alguien de fuera al desfiladero, a menos que oliera a muerte o a vicio. Como los rumores eran más emocionantes que los hechos, cualquier noticia corría de boca en boca hasta quedar completamente distorsionada, convertida en un cuento fantástico. Una vez llegó al mercado negro, los orígenes de la noticia eran tan irreconocibles como un trozo de carne masticada. ¿Han visto caballos extraños?, comentó Quemadura a modo de respuesta sin que Mancha tuviera que preguntarle nada. Del reino de la noche y la capa de hielo que les cubre los abrigos aún está fresca. 10 personas. 3 mujeres y 7 hombres. Puede que sean asesinos, a juzgar por el olor aceitoso a anguila que los acompaña. Mancha frunció el ceño. ¿Sabes todo eso solo con olerlos? Sus ojos oscuros e inescrutables la miraron fijamente, como si quisieran hacerla recapacitar por haber hecho una pregunta tan estúpida. Mancha no debería sorprenderse de nada. El Pegaso sabía que era una chica desde que se conocieron por primera vez. Por supuesto, ella siempre había asumido que era porque había oído su voz femenina mentalmente, del mismo modo que ella oía su voz masculina. ¿No te gustaría averiguar a quién han venido a matar? Manchas mordió el labio. Quemadura sabía que ella odiaba la violencia tanto como él se deleitaba con ella, pero también sabía que no podría resistirse a la oportunidad de ver a un nerecedino en persona. La joven había empezado a creer que quizá el reino de la noche era su hogar. Era imposible que perteneciera al reino del día, a un lugar en el que se quemaría viva si se aventurara a salir fuera de las sombras. ¿Quién era y cómo había llegado hasta allí? Esos eran los verdaderos misterios, que había tratado de resolver, aunque era algo difícil de hacer si pretendía no llamar la atención. En algún lugar debía tener una madre y un padre, o hermanos y, alguien que la echara de menos, no solo un enemigo oculto que la había odiado tanto como para querer verla muerta. Pero el miedo de enfrentarse a ese enemigo desconocido la había convertido en una persona cautelosa. Eso, y Luce y Cromie. Hasta la fecha, nunca le habían permitido acercarse a la enorme cueva. La entrada de Rigamorta Nerecet, escondida en lo más profundo del desfiladero. Pero Mancha la conocía. Y lo que ellos no sabían era lo a menudo que Quemadura y ella paseaban cerca de la entrada, atravesando el laberinto de espinas que la rodeaba. Querían observarla. Deambular por la zona. Contemplarla. Un día, entraría en la cueva. Solo tenía que convencer a Quemadura para que la acompañara. El Pegaso, que se metía de cabeza y sin miedo en cualquier situación, parecía tener miedo de entrar. Mancha asumía que adentrarse en una tierra cubierta de hielo podía amenazar su fuego, aunque también tenían que considerar otros peligros. En el mercado, Sedimentos preservaba los cuerpos de los arbustos cadáver y los escorpiones de la escarcha. El duende le contaba a todo el mundo que quisiera escuchar historias brutales y sangrientas de cómo los habían capturado. Aquellas criaturas la ponían nerviosa, pero también le daban pena. Por algún motivo le resultaban tan familiares que a menudo se preguntaba si alguna vez habría visto a alguna viva. ¿Por qué pasar el día trabajando con un zorro piojoso cuando podrías caminar a la sombra de un gran Pegaso, o subirte a los árboles mientras vuelo? Comentó Quemadura en un intento de devolverla a la realidad. Siempre te ofrezco aventuras espléndidas, añadió, con los ojos brillantes de solo pensar en aquel reto. Piénsatelo, puede que hasta podamos seguir a los nerecedinos de vuelta por la cueva Rigamort. Con ellos en cabeza, me atrevería a entrar en ella, y tú podrías encontrar las respuestas que tanto buscas. Ven conmigo. A Mancha se le aceleró el corazón al pensar en la oferta, aunque sabía que Quemadura solo cumpliría con su palabra si aquello le beneficiaba de algún modo.
En el pasado, Mancha le había pedido en varias ocasiones volar por el Doria para buscar respuestas sobre su identidad. Él había insistido en que solo podía volar por cielo abierto sobre el mar, que ir a cualquier otro lado pondría en riesgo su libertad. Mancha se giró para mirar a Luce. Luce me ha dado un diezmo. Tengo que aguantar hasta las 5 y vender bastante hoy si quiero ganarme tiempo libre. Todo esto que te obliga a hacer está por debajo de ti. Me está enseñando a negociar. Me convierte en una mejor vendedora. Y las flores que te obliga a hacer crecer y, a pesar del dolor que te supone. ¿A qué viene eso? Luce dice que cuando alguien tiene la capacidad de inspirar felicidad o belleza y restaurar el equilibrio del mundo, debería utilizarla. Incluso aunque duela un poco. Los ojos de Quemadura se encendieron hasta adoptar el color naranja de la llama de una vela. Un chucho no es el dueño de ningún humano. Mancha sonrió ante su vanidad. Ni tampoco un caballo. Las responsabilidades de una persona no pueden tomarse a la ligera. A menos que me dejara sentir lo que es ser un Pegaso. Si me dejas montar en tu lomo y volar juntos para espiar a los saqueadores y... A Mancha le gustaba la idea. Le ofrecería anonimato. Volar alto, fuera del alcance de los demás y disfrutar de una vista de pájaro y Quemadura negó con la cabeza y las brasas que le cubrían la crin se desprendieron y volaron hacia la joven. La esperanza repentina que había sentido desapareció. Había anticipado la respuesta del Pegaso incluso antes de que la pensara, ya que habían tenido aquella conversación en incontables ocasiones. Solo te dejaré montar en mi lomo cuando el sol y la luna compartan el mismo cielo. Mancha trató de atrapar las brasas que volaban delante de ella como si fueran pompas de jabón. Apenas sentía el calor que desprendían. Y entonces me pertenecerás, querida bestia, y juntos solucionaremos el enigma de mi pasado. Quemadura abrió los orificios nasales. Había fuego en su mirada. Tienes las mismas posibilidades de que eso suceda que de que se cumpla ese cuento de hadas, pequeña mocosa. Mancha había oído pequeños fragmentos de dicho cuento en el mercado. La princesa del palacio de Eldoria iba a casarse con el príncipe del reino de la noche. El príncipe tenía la luz del sol en su sangre, y la princesa estaba hecha a partir de la luz de la luna y tenía la voz de un pájaro cantor. Por lo visto, si ambos se unían, obtendrían el poder suficiente como para reconciliar al sol y la luna. Mancha se esforzaba por compartir el cinismo de Quemadura, y a menudo hacía bromas sobre aquella historia absurda. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, donde nadie podía verlo, residía el anhelo de que aquello fuera cierto, porque entonces por fin podría volar con Quemadura por los cielos nocturnos y escapar de aquel exilio árido bajo los árboles y del vacío de su pasado, que siempre parecía burlarse de ella. Quizá hasta lograría convencerle para que diera una vuelta a Luce. Mancha solo había acompañado a Luce y a Kron y a robar recuerdos por el desfiladero unas pocas veces, antes de que Luce insistiera en que era mejor que se quedara en casa. Odiaba que Mancha presenciara cómo se comía el corazón, el hígado y los pulmones de los cadáveres para conservar su belleza de sílfide. Aunque trataba de ocultar su vergüenza y su anhelo, Mancha lo notaba, del mismo modo que también notaba que echaba de menos volar. La joven lo entendía. No poder admitir que se echa de menos algo es como extrañar algo que uno no recuerda haber tenido. Ambas sensaciones dejan un vacío en su ser que no puede llenarse con nada más. Tengo una teoría, comentó Mancha mientras contenía una oleada de tristeza, para tentar a Quemadura. El príncipe ha venido a buscar su princesa. Por eso huele a hielo. Una princesa tan delicada que no puede dormir en una cama de plumas sin acabar con el cuerpo lleno de moratones. Tan cobarde que no se atreve a abandonar las paredes del castillo porque tiene miedo de los cardos y de las abejas que lo rodean. En vez de ello, espera a que llegue alguien para liberarla. No logro entender cómo un príncipe fuerte podría querer a una muchacha tan delicada para compartir con ella su trono de espinas.